Bueno, después de haber compartido este grato momento, rendimos homenaje a quienes cumplen 50 años de graduados de la carrera de Estadística, a quienes invitamos a pararse para recibir un cálido aplauso. Bien, a continuación daremos comienzo a la mesa redonda. La estadística pasado, presente y futuro, con la moderación de la magíster Cristina Cuesta y la presencia de Clide Trarre de Traucci, Celina Beltrán, Gabriela García Camacho, Tomás Capreto y Joaquín Bermejo. Los invitamos a tomar asiento aquí en el estrado. Un segundito antes de empezar con la mesa redonda. Las chicas no nos habían escuchado, así que les voy a pedir de vuelta un fuerte aplauso a todas aquellas egresadas que cumplen 50 años de graduada en la carrera, que ahora las invitamos a pararse. Bueno. Bueno, buenos días. Una alegría estar con tantos colegas y tanta gente querida, tanto entre los que están sentados y la gente de acá del panel. Vamos a dar inicio a esta actividad. Cuando empezamos a pensar en esta mesa redonda, lo que surgió fue la idea de armar un espacio de revisión de nuestra carrera a lo largo de todo su periodo. Fue muy lindo el video que vimos recién. Ahora vamos a sumar gente que estuvo en el medio también. Y bueno, un poco les agradezco a todos por haberse sumado a esta propuesta. La idea de la mesa redonda es, en principio, yo los voy a ir nombrando de a uno y cada uno va a contarnos un poco sobre su trayecto en la facultad y cómo eso impactó en su vida profesional. Y después, hacia el final, vamos a ver una revisión hacia el futuro. O sea que queremos eso, hacer una revisión del pasado, presente y futuro de la estadística a través de una muestra no aleatoria, no probabilística de graduados, pero sí que los representa muy bien, creo que nos representan a todos. Bueno, vamos a comenzar entonces, vamos a hacerlo por orden de ingreso a la carrera de estadística. En primer caso tenemos a Clide Charre de Traucci. Clide ingresó en el año 1961 a la carrera, es especialista en investigación socioeconómica, de encuestas por muestreo, estadísticas oficiales. Desarrolló la mayor parte de su actividad en el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina desde 1970 hasta 2009. Su último cargo fue directora nacional de Estadística de Condiciones de Vida, donde se coordina la encuesta permanente de hogares, la medición de la pobreza, encuesta de ingresos y gastos y el índice de precios al consumidor.
A partir de 2009 y hasta la actualidad se desempeña como consultora independiente. Desde el año 1985 participó en distintos cargos directivos y como miembro de comités en instituciones nacionales e internacionales, como el Instituto Internacional de Estadística, el Instituto Interamericano de Estadística y la Sociedad Argentina de Estadística, de la cual actualmente es vicepresidenta primera. Te dejamos, Clide, que nos cuentes un poco. Era muy probable que lo apagara. Bueno, buenos días. Gracias, muchísimas gracias, Javier y todo el grupo por invitarme. Es muy movilizante para mí poder estar en este lugar al que llegué a esta... Esto siempre hace ruidito. A ver. De una manera como la siguen haciendo, porque el decano mencionó que van a las escuelas a mostrar, a hacer conocer lo que es la estadística. Yo me recibí de maestra en el 60, en el normal número 1, y me gustaban las matemáticas, me gustaba la investigación, me gustaba como a esta señorita que empezó en el año 23, todo lo vinculado con la medicina. Entonces vislumbraba la bioquímica como una posibilidad de hacer investigación, una investigación con microscopio. Resulta que llega Cuca Gamberale, algunos antiguos la van a conocer y recordar, a hablar sobre la estadística. Tengo tan grabada esa charla, me gustó tanto lo que decía, porque presentó una matemática rodeada de probabilidades, con lo cual me empecé a sentir más floja, y a decir todos los campos en los que se podía aplicar. Entre ellos estaba la medicina, estaba la bioquímica, pero se abría un panorama enorme. De esa forma entré a la carrera, en el periodo en que la carrera se daba en 3 años, con los cuales nos explotaban totalmente, porque veíamos todas las cosas que después se abrieron y se adecuaron para verlo de una manera más tranquila. La formación fue excelente, me sirvió muchísimo para todos los pasos que di desde que me recibí hacia el futuro. En esa época se daba mucho énfasis, como se mencionó acá también, a economía. Y fíjense que eso me gustó. Me formé en un ámbito que no esperaba. Tenía un conocimiento que me permitió empezar a mirar otros aspectos de la vida. La camada que estudiamos en esa época fue un grupo muy, muy lindo y al mismo tiempo no teníamos trabajo en Rosario. Entonces, el profesor ILF consiguió que hubiera trabajo en el Consejo Federal de Inversiones y se empezaron a ir muchos de mis compañeros a Buenos Aires. Entre esos compañeros estaba mi novio, me casé y me fui para allá con mi colega. Entonces conseguí un trabajo en una empresa privada que empezaban a valorar a los estadísticos, pero no a las mujeres. Entonces el día que faltó la telefonista me mandaron a atender el teléfono. Pero bueno, son los precios que fuimos pagando en esta evolución del mundo, en el mundo entero. En el año 1968 se crea el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo. O sea que yo en Buenos Aires, en una empresa privada con la que no me sentía muy cómoda, y ese panorama que se abre con la creación del INDEC, que tenía una misión, había una dirección de estadística, una dirección general, pero el instituto, el INDEC, abría con unas posibilidades de lograr fortalecer un sistema estadístico nacional. Es decir, lograr estadísticas con comparabilidad y calidad a nivel de todas las provincias argentinas. Y allí fuimos, muchos de los que nos recibimos en esos años, fuimos, yo trabajé en el INDEC con otros cuantos y otros fueron directores provinciales de estadística. Realmente creo que en ese inicio de los años 70, 80, fuimos fortaleciendo el sistema estadístico nacional.
Y eso fue mucho gracias a la formación que todos los que nos desparramamos por las provincias habíamos brevado de esta facultad, de la fortaleza científico-metodológica que esta facultad nos había dado y del amor a eso que hacíamos y que no nos comprendían. Javier, tenés razón, siguen sin comprendernos. Bueno, después de esos años, en el 70, me tocó trabajar en la parte social. Yo ya estaba contenta con estar en ese cambio que de la medicina y el microscopio me había ido un poco más a lo macro, y me encontré con algo de Belgrano, que lo había escrito en la Gaceta, perdónenme que encuentre el papelito, en la Gaceta de Buenos Aires el 14 de abril de 1810. Y él planteaba, nada más importante que tener un conocimiento exacto de la riqueza y fuerza de los estados. Este es el objeto de la ciencia estadística y su fin para proceder con acierto en todas las disposiciones que se dirijan al orden económico, efecto de fomentar la agricultura, animar la industria, proteger el comercio, como son los arcos de la felicidad pública. Pero después aparece que también la parte social, la parte poblacional, cobra una enorme importancia. Entonces, en los años 50 están los censos de población, que a través del IASI se unifican en el área de Latinoamérica para ser comparables. En los años 60 la teoría del muestreo entra fuerte para decir a los que estaban de acuerdo con los censos y que no, como voy a mirar un poquito y voy a decir lo mismo. Entonces, toda esa fortaleza que tiene la teoría estadística, las probabilidades, la capacidad de dar intervalos de confianza, de decir con qué precisión se está dando un número, fue convenciendo a todo el mundo, dándose cuenta que era un camino, y empezaron por los 60 las encuestas por muestreo. Y fines de los 60, principios de los 70, dicen esto está bien, podemos ir mejorando, y empiezan las encuestas de propósitos múltiples. Es decir, que allí arréglense el tamaño de muestra, cuál es la variable más importante, y en el INDEC empezamos a trabajar con grupos interdisciplinarios, limando asperezas. Marta Mesere, que debe estar por ahí, debe recordar muy bien cómo había que limar asperezas con conceptos de los sociólogos que de repente abrían el problema y nosotros queríamos arreglarlo con un número o un pequeño conjunto de números. Todo ese periodo fue de mucho crecimiento, de mucho placer trabajar allí. Pero llegó el terrible 2007, donde cuestionaron, en primer lugar, los números del índice de precios al consumidor. Los profesionales y técnicos que trabajábamos en el INDEC estábamos acostumbrados a las presiones, porque cuando uno se mete con números que son públicos, que se dan a conocer, que la gente los empieza a reconocer, sobre todo en la parte social, como si reflejan o no su sensibilidad, donde los investigadores los utilizan para avanzar en sus investigaciones y los políticos para decir todo lo que está mal para llegar a un lugar y ver lo bien que lo van a hacer, y a los 2 años no quieren saber nada de esos números porque se está viendo lo que hicieron. Entonces, en esos momentos cíclicos así, teníamos que defender los números que salían, particularmente la desocupación, la pobreza. Lo defendíamos desde lo metodológico. Estábamos con desafíos constantes. Era reforzar, estudiar. Vivimos estudiando en el INDEC, haciendo cursos afuera, fortaleciéndonos en argumentos técnicos, científicos, para responder a los cuestionamientos que se estaban haciendo al número. En el 2007 no sirvió nada de eso. Por un decreto cambiaron a la directora, la pudieron cambiar porque ella estaba ahí nombrada por decreto, pues se habían parado los concursos, lamentablemente ahí se perdió muchísimo. Y yo estaba en el cargo por concurso, entonces ante ese cambio de que una de mis directoras fuera cambiada
cuando por una persona que no tenía el perfil ni el conocimiento, entonces renuncié al cargo. Fueron años realmente muy difíciles, donde era tristísimo ver al INDEC figurar en los documentos internacionales con un asterisco, sin el número o con número que no era confiable. Y realmente no se imaginan el nivel de tristeza de ver destruir una casa. Como todo lo que conté al principio, se había construido un fuerte sistema estadístico nacional, donde se iba llegando a excelencias y a comparabilidad metodológica, que era una de las funciones que tenía este Instituto Nacional de Estadística. Todo eso se fue cayendo a pedazos. Por eso, en el año 2017, cuando fue el Congreso de Estadística cuando fue el Congreso del Coloquio de Estadística acá en Rosario, no me acuerdo qué número fue, Lila, si vos te acordás, hubo una mesa redonda que organizó Evelio Fabroni, otro gran profesor mío a lo largo de la vida. Muy hermoso, Javier, lo que lograste con él. Y se pudo sentar a esa mesa el director del Instituto Nacional de Estadística. No se pueden imaginar la emoción que fue poder volver a ver al INDEC sentado en una mesa de colegas internacionales, México, Brasil y otros. Bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias, Clide. Bueno, vamos a escuchar a Celina Beltrán. Celina ingresó a la carrera en el año 1994, obtuvo el título de Magíster en Estadística Aplicada en 2004. En 2008 recibió el título de Doctorado en Humanidades y Artes con mención lingüística, donde trabajó en el estudio y evaluación de las técnicas estadísticas multivariadas aplicadas en las tareas del procesamiento del lenguaje natural. De esta manera contribuyó al enriquecimiento de las técnicas basadas en el conocimiento lingüístico con modelos estadísticos. En su trabajo postdoctoral, presentado en 2015, llevó adelante un proyecto sobre análisis estadístico multivariado en el estudio y comparación de distintos tipos de textos académicos. Actualmente se desempeña como docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario y trabaja en la aplicación de técnicas de aprendizaje profundo para resolver problemas de clasificación, predicción de variables y tareas involucradas dentro del procesamiento del lenguaje natural. Hola, buenos días. Bueno, yo ingresé en el 1994, como dijo Cristina, y me recibí en el 2000 junto con Nanda, que está por ahí, Nanda, cuando a 2 semanas de haber tenido a mi primer hija. Así que Nanda la tenía en brazos mientras yo rendía. Y ese mismo año empezaba la primer corte de la maestría en Estadística Aplicada, así que nos metimos de cabeza en la maestría, que rendí la tesis en el 2004. Entre el 2000 y el 2004 trabajé como docente en bioquímica, acá con algunos reemplazos, y fin del 2004 empecé a trabajar en Zavalla, en la Facultad de Ciencias Agrarias, que continué hasta ahora, que estoy trabajando allí, estoy como jefa de cátedra de Estadística. La verdad que los mejores años de mi vida fueron la facultad. No fue la primaria, no fue la secundaria, fue la facultad. Y la verdad que en la maestría, mientras estábamos cursando, quedé embarazada de mi segunda hija, que está ahí. Me dijo, no me hagas pasar papelones, no hagas chistes, pero los hizo todo Javier. Todos los chistes que tenía los tenía Javier. Así que me dejó sin un chiste. Así que les dejé una Celina 2.0 delegada en la facultad. Y bueno, y en el 2004, apenas rindo la maestría, presento el proyecto del doctorado. ¿Por qué doctorado en lingüística? ¿Por qué no estaba el doctorado en estadística? Y porque mi mamá era lingüista y estaba trabajando con un
lingüista argentino que vivía en Francia desde el exilio, desde el proceso militar, desde la dictadura, y él renegaba con los informáticos, trabajaba con un grupo de informáticos de Xerox, y él renegaba porque él decía que esos informáticos creían que porque sabían hablar, sabían lingüística. Y él decía que entonces era como si él, porque va al baño todos los días, es gastroenterólogo. Entonces no podía ser así. Cuando me conoce a mí, ve otro enfoque. Aplicaba estadística como esos informáticos, pero nosotros tenemos una capacidad interdisciplinaria que desde el vamos, porque no somos los dueños de los datos casi nunca. Y tenemos que consensuar con el dueño de los datos lo que hacemos, lo que producimos, lo que decimos como conclusiones. Entonces empezamos a trabajar juntos y llegó un momento que me dijo, haz el doctorado. Dice, ¿cuánto te va a faltar? Y no, me tuve que fumar un montón de materias de lingüística que no eran fáciles. Pero bueno, terminé en el 2008, cuando nació mi tercera hija. Yo le iba a poner la primera licenciatura, pero pareció como un nombre medio feo. A la segunda le iba a poner maestría, pero no, le puse Josefina. Y a la tercera le iba a poner doctorado, pero no. En realidad quería Pedro, pero no tuve ningún varón. Todos querían llamarse Pedro. Y tuve la suerte de que una de mis jurados de la tesis de doctorado fue Marta Coaglino, que la verdad que fue para mí un honor que ella estuviese en ese jurado. Y nunca me voy a olvidar que mientras yo quería pasar rápido a las técnicas, ella me dice, para, volvé atrás. Esa base de datos que mostraste, que para vos te parecían 5 minutos, eso es lo más importante y lo más difícil de lograr. A partir de esos datos llegar a la base de datos. Y ahí entendí que muchas veces los estadísticos subestimamos cosas que no son subestimables, que son muy importantes para otros, como la construcción de una base de datos, como un análisis descriptivo. Entonces, la verdad que yo siento que la formación de la facultad me dejó con todas las herramientas para seguir. Y después empezó el postdoc en la UNR en el 2012 y comencé el postdoctorado continuando con esa investigación y ahí fui compañera de Marta y Beto en el postdoc, otro segundo gran gusto que me daba, y quédense tranquilos que no tuve una cuarta hija en el postdoctorado porque ella era grandecita, entonces quedamos ahí con 3 nomás. Y bueno, y en realidad desde que me recibí hasta el 2014 que terminé el postdoctorado, que en 2015 nos dieron el título, fui trabajando al mismo tiempo que formándome. Y cuando terminé el postdoctorado dije lo mismo que con el doctorado, no estudio más. No, y es mentira. Esencialmente somos estudiosos los estadísticos, raros, es verdad, con autoestima alta, es verdad, pero no sabemos que no podemos dejar de estudiar nunca porque todo cambia. Sí, como después me va a tocar hablar del futuro de la estadística, nosotros vivimos en permanente proceso de cambio, con lo cual vivimos en permanente proceso de formación, independientemente de cursar un posgrado o no. La formación es más allá de una carrera. Estudiamos todo el tiempo para aplicar, aunque algo lo sepamos, volvemos a estudiarlo para estar seguros antes de aplicarlo. Así que bueno, la verdad que para mí fue un honor que me invitaran. No dije tantas cosas serias, pero... bueno, y trabajé en el INDEC, en la encuesta de turismo internacional. Sí, desde el 2004 al 2008, hasta que quedé embarazada y dije, no iba más, con María Inés Dalton. Fue también unos años de un profundo aprendizaje, porque era de tratamiento de la información faltante y era el tema en el que había entrado apenas me recibí como becaria en un proyecto que dirigía Clara Badler, que trataba el tratamiento de información faltante. Que también estábamos con Nanda en otro proyecto y yo en ese, y fuimos, bueno, José, Nanda es tu otra mamá, te aviso, es la otra que te crió. Así que bueno, esa es mi experiencia hasta el momento dentro de la estadística. Así que gracias. Gracias. Gracias, Celina.
Gracias, Elina. Bueno, vamos a escuchar ahora a Gabriela García Camacho. Gabriela ingresó en el año 1998 a la carrera. Realizó su tesina de grado analizando datos obtenidos de un estudio clínico farmacológico en cardiología y a partir de ahí decidió especializarse en el área de investigación clínica. En el año 2008 realizó un posgrado en investigación clínica farmacológica organizado por el Instituto de Biología y Medicina Experimental dependiente de CONICET UBA. Entre el año 2003 y 2015 realizó varios cursos sobre regulaciones y procedimientos en las investigaciones clínicas en seres humanos. En su trabajo desde 2004 hasta 2017 participó en 27 ensayos clínicos en diferentes especialidades. Desde el año 2017 hasta 2021 trabajó como consultora estadística en el Centro Rosarino de Estudios Perinatales y desde el año 2021 es consultora externa del área de salud, del área de salud sexual y reproductiva de la Organización Mundial de la Salud, trabajando principalmente en el área de manejo de datos. Hola, buenos días. Bueno, gracias por invitarme. Cuando me llamaron para invitarme, me dijeron que la mesa iba a ser algo informal y que íbamos a hablar de nuestro pasado y el presente como estadístico. Entonces, bueno, le cuento un poquito. Empecé a estudiar en el 98 estadística, principalmente porque me gustaba matemática, pero no me gustaba física o química para estudiar otra área. Entonces digo, bueno, esto me cierra, voy a estudiar esto. Hice la carrera en los 5 años, llego a 5º año y digo, bueno, ¿qué especialidad elegimos? Y elegí bioestadística y elegí control de calidad, que cursé en el año 2002. En el 2002, bioestadística me encantó, principalmente porque era una de las primeras materias que tenías contacto con datos reales. Me la dio Daniel Bugdila, que sinceramente, si alguien tendría que venir a hablar de bioestadística es él, un gran profesor, siempre nos ayudó a todos los que trabajamos en este área a lo largo de todo. Ahora está en la Universidad de North Carolina como estadístico, por eso no debe estar acá, pero si hay alguien que tuviera que hablar de bioestadística sería Daniel. Entonces dije, bueno, terminé la carrera, me encantaron las dos materias optativas que cursé. Y bueno, y Daniel me prestó unos datos de un ensayo clínico de cardiología. Y dije, bueno, si vamos a hacer la tesina en esto, aparte de los modelos lineales que había que ajustar, digo, estudiemos un poco a ver qué son los ensayos clínicos. Estudié y, como era la charla, hoy vamos a hablar del pasado, traje los apuntes de bioestadística año 2002, que me siguen acompañando. Y acá atrás tengo escrito a mano la definición de la razón de Otz, que le expliqué a numerosa gente a lo largo de esta, y la sigo sacando, y por ahí si hay un estadístico más joven, viste que saques una hoja escrita a mano, la razón de Otz, te mira raro, pero bueno, lo sigo llevando y a cada oficina que voy pasando sigo llevando el apunte de bioestadística año 2002, 20 años tiene. Pero algunas cosas, la razón de Otz sigue siendo igual, Y entonces surgió una búsqueda laboral de un puesto que pedían a alguien que trabajara en un laboratorio de la ciudad de Rosario, que supiera de estadística y era en investigación clínica. Entonces, bueno, empecé y cuando empecé dije, yo pensaba que ibas a ajustar unos supermodelos y no, era que hacía papers para los bioquímicos que se presentaban en congresos, capaz que el análisis estadístico lo hacía rápido, y después tardaba más tiempo en editar el paper que en otra cosa, pero había que cargar datos de un ensayo clínico y los datos eran de bacteriología y los datos eran en inglés. Entonces pasaban los meses y yo dije, estos me contrataron porque sabía inglés, no por mis capacidades estadísticas. ¿Para qué me recibí con buen promedio? ¿Viste? Como que vos querés ser estadística. Y cuando vos te recibiste el primer trabajo querés un modelo más difícil, algo más. Y bueno, me dijeron, bueno, Gaby, vamos a abrir un departamento de investigación porque en 2007 surgieron los estudios clínicos del HIV, era todo un boom, hay que abrir un centro de investigación, pero bueno, vos tenés la capacidad esta, pero no sabés de investigación. Bueno, fui a Buenos Aires, hice el posgrado en investigación clínica y obviamente los módulos de epidemiología los rendía fáciles, pero me estudié muchas leyes de investigación
Y después, cuando hay que abrir el centro de investigación, hay que desarrollar para un centro de investigación muchos procedimientos de operativos estándares. Así que hay vuelta a agarrar apuntes de la carrera, control de calidad, se ve mucho de lo que es organización. Así que busqué los apuntes de control de calidad y armé procedimientos operativos estándares y empezaron a llover. Fue el boom de los estudios clínicos, ensayos clínicos aleatorizados, primero en HIV y después, bueno, cardiología, diabetes y todo, muchas especialidades. Y durante esos años yo fui coordinadora, en un principio entré datos, después ya había más estudios, no entraban más datos, pero bueno, yo no era la rara, era la pesada, porque digamos yo como coordinadora de esos estudios, yo los datos los miraba siempre. Entonces, viste, cuando entraba datos y veía que había datos faltantes o cosas, yo perseguía a los médicos, para que los recolectaran. Y me acuerdo que en algún momento dijeron, bueno, Gabriela va a dejar de entrar datos, zafamos. Y no, ahí me bajaba las bases de datos y hacía programitas en Stata, en SAS, para ver los datos faltantes y los seguía persiguiendo, digamos. Todos los ensayos clínicos en los que yo trabajé, le ponía mucho énfasis a que los datos sean verdaderos, como todo lo que me habían explicado, yo lo cumplí al pie de la letra. Después de ahí me dijeron que el área de investigación iba a cerrar y yo realmente me gustaba la investigación. Y en todos esos años lo único que hice fueron cursos de investigación y cambiaban las leyes, entonces estudié muchas veces las leyes de investigación, entonces bueno, fui a trabajar al Centro Rosarino de Estudios Perinatales, ahí volví a trabajar bien de estadística. Y trabajando en el Centro Rosarino de Estudios Perinatales, en el manejo de datos y hacer informes, llegó un mail de la Facultad de Estadística que buscaban de la Organización Mundial de la Salud a alguien que hiciera sistemas de recolección de datos. Y bueno, yo no tenía el conocimiento de ingeniero en sistema, pero le comenté a mi compañero de oficina que era ingeniero en sistema. Le digo, mira, surgió en la Facultad de Estadística mandan este puesto. Entró él y después a los años decían, bueno, al año siguiente dicen, necesitamos a alguien con un perfil que maneje los datos obtenidos y que limpie los datos y que testee los sistemas de recolección de datos. Entonces, ahí me presenté, bueno, gané el concurso y actualmente trabajo en el área de salud sexual y reproductiva de la Organización Mundial de la Salud. Sobre todo, una de las tareas que más hago es testeo de base de datos antes de que salgan a un ensayo clínico y validación de datos. O sea, yo creo que hay acá un estadístico joven que trabaja conmigo que cree que los estadísticos solamente ajustamos el modelo y también hay otros estadísticos como yo que durante toda esta carrera lo que trabajamos es el manejo de datos y limpieza de datos. Que mis datos salen limpios, soy obsesiva en eso. No ajusto el modelo, y bueno, yo lo que quiero dejar es eso, que muchas veces los estadísticos tenemos una base sólida de formación y que podemos colaborar en otras áreas, poner nuestro aporte en mi caso en la investigación, pero en muchas otras áreas. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, seguimos con Tomás Capreto. Tomás ingresó en la carrera en el año 2014, trabaja como científico de datos en la empresa de consultoría alemana PyMC Labs, especializada en estadística bayesiana que brinda servicio a organizaciones de múltiples sectores, biotecnología, marketing, psicometría, entre otros, en Europa y Estados Unidos. Previamente fue becario doctoral de CONICET, dedicándose a la estadística bayesiana en la ciudad de San Luis. Desde el año 2020 contribuye con diversos proyectos de código abierto y lidera el desarrollo de una librería para trabajar con modelos bayesianos en Python que cuenta con 2.000 descargas mensuales. Es docente en 2 materias de la licenciatura en estadística y brinda cursos de talleres sobre estadística, ciencia de datos y Python. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Ok. Después hago un comentario. Bueno, les comento un poco de mí, cómo caí en este mundo de la estadística. Yo no soy de Rosario, soy de un pueblo
a los 14, 15 años como que, obvio que no sabes qué vas a estudiar, pero te imaginás que algo vas a estudiar. Aparte mis hermanas, que son más grandes que yo, ya vivían acá, vivían por acá cerca, yo pasaba todo el tiempo por acá, pero bueno, la verdad que no conocía absolutamente nada de la licenciatura en estadística. En el secundario hacía un programa en ciencias sociales, donde lo más duro que teníamos era una buena matemática, porque había una profe que era licenciada en matemática y daba para la gente de naturales y para la gente de sociales la misma matemática, entonces teníamos una buena base de matemática. Y a su vez, como muchos adolescentes de mi generación, pasaba largas horas en la computadora, jugando a los jueguitos, por supuesto, entonces tenía como una atracción hacia la computadora, no sé. Tenía un cuñado que en ese momento hacía páginas web, entonces me mostraba el HTML y yo decía, wow, ¿qué es eso? Entonces había como algo matemático, algo de computación, pero no conocía la licenciatura en estadística. Y no sé por qué, se me había dado por decir, bueno, quiero estudiar economía. Entonces vine a esta facultad, me anoté al ciclo básico común, le comenté a mi familia, y mi tía, que trabaja en la caja de previsión social, algo de la UNR, como abogada, me dice, hace poco se jubiló una docente que es de estadística, que es una carrera que se da en esa facultad, ¿la conoces? No, le digo. Y quien era mi tío en ese entonces me dice, fíjate, dice que te va a gustar, tiene mucho de números, tiene algo de computación y a su vez es una carrera que por ahí te permite disparar para diferentes lados. Y eso a mí me gustó porque digo, bueno, tiene matemática, tiene computación, y si no me gusta, bueno, no sé, me pongo a trabajar con médico, me pongo a trabajar en marketing, me pongo a trabajar en otra cosa desde ese lado. Y así fue como me anoté en el ciclo básico común, me anoté en la licenciatura en estadística, nunca fui a ninguna clase del ciclo básico común, y continué la licenciatura en estadística, y las casualidades de la vida me trajeron hasta acá. Así que bueno, respecto de la carrera, justo ayer lo conversaba. Es un momento, por ahí se los digo para los que están estudiando, es un momento fantástico. Está buenísimo, venir, cursar, volver. Yo sé que a veces tienen que estudiar un montón y dicen, uy, qué feo que es todo esto, me quiero morir, tengo que rendir. Trabajar es peor. Bueno, pero es verdad, ¿no? Bueno. Gracias por el cálido aplauso. Bueno, hice la carrera, la verdad que la disfruté un montón. Le dediqué bastante a estudiar porque me gustaba. Abro un breve paréntesis, de vuelta con un mensaje para quienes están estudiando. En el año 2016 o 17 me apareció una oportunidad de hacer una beca para hacer una estancia corta en Estados Unidos con un programa en el cual no fui a hacer muchas cosas de estadística, pero sí era educativo. Y eso fue como un antes y después en mi formación. Primero porque me di cuenta que yo pensaba que sabía inglés y no sabía nada de inglés. O sea, cuando yo les hablaba y no me entendían, o cuando me hablaban y no los entendía, me di cuenta que me faltaba un montón. Y después porque me abrió la mente a un mundo que por ahí uno desde acá no lo llega a apreciar. Entonces, bueno, eso me hizo volver como muy motivado de decir, bueno, quiero seguir estudiando, quiero meterle, porque hay un montón de cosas para hacer. Entonces el mensaje que les quiero dar por ahí, quienes están estudiando, un segundo, tercero, cuarto, estén a la pesca de esas oportunidades, porque les cambia realmente la vida, les permite conocer un montón de gente. Por ejemplo, ahora en el Congreso de la SAD en Mendoza, tengo donde quedarme a dormir, porque hice un amigo que vive en Mendoza. Cuando fue en Tucumán, en el 2019, me quedé en lo de un amigo que vive en Tucumán y que los conocía todos en este viaje. Bueno, pasando más para acá. Termino de cursar en el 2018. Que fue en el congreso que comentabas vos, que vino gente del INDEC. Hubo una reunión porque estaban buscando gente, estudiantes, para sumarse al Instituto de Estadística del INDEC. Fui a esa charla, participamos, conversamos con Gerardo Mitas, en su momento, que sigue siendo el director de metodología estadística. Pero como que quedó en la nada, pasó el tiempo. Pero cosa de los 5 meses, recibo un llamado diciéndome si quería irme a Buenos Aires a trabajar en el INDEC. Digo, ya terminé de cursar,
no tengo nada para hacer, bueno, vamos. Así que me fui. Eso en el 2018. Me quedé todo el 2018 en Buenos Aires, en Capital Federal, y ahí comencé a trabajar en mi tema de tesina, que fue estimación de varianza en presencia de no respuesta. Aprovecho a pedirle perdón a quienes fueron mi jurado, que me escucharon como una hora hablar, cuando el que tenía era 30 minutos. Así que bueno, perdón y gracias. Y llegando a fin de año veo un aviso publicitario en Facebook que buscaban gente que le interesara la computación, que sepa de estadística. ¿Qué es saber de estadística? No lo sé. Supuestamente todos sabemos estadística, pero hay muchas cosas en las que por ahí nos sentimos que nos falta. Para hacer un doctorado en estadística bayesiana, con un enfoque computacional. Y me llamó la atención. Entonces apliqué, me metí en el tema y así fue como tuve la beca para hacer un doctorado, una beca con ISET. Me mudé de vuelta, me fui a San Luis, porque esto era en San Luis Capital, con un grupo que se dedicaba a eso. Y ahí fue donde me introduje más en este mundo. Bueno, dos mundos nuevos, ¿no? O uno muy nuevo y otro no tanto, pero el mundo de la estadística bayesiana, que yo hasta ese entonces conocía muy poco, lo único que conocía era el teorema de Bayes y nada más, y sabía algo de esto que, como comentó Javier, de que el parámetro no es fijo, sino que es aleatorio. Y computación me interesaba profundizar en eso. Bueno, y ahí fue que se me abrió la puerta para trabajar en proyectos de software, de código abierto, es decir, cuando vos utilizás R o Python y se ajusta un modelo, alguien escribió ese código que ajusta el modelo. Entonces me metí en ese mundo de escribir ese código que ajusta los modelos o que te ayuda a analizar la salida de un modelo, etcétera, etcétera. Y la verdad que fue una experiencia de aprendizaje terrible, porque una cosa es haberlo defendido en un parcial y otra cosa es tener que programarlo de punta a punta. Y eso también me abrió una oportunidad laboral, que es el trabajo que estoy hoy, que es una empresa de consultoría que surgió de un grupo de gente que desarrollaba una librería para hacer estadística bayesiana en Python. Muchos de estos miembros los contactaban diciéndole, miren, tenemos este problema, nos quieren ayudar. Y en un momento era tanto el contacto y la demanda que dijeron, bueno, pongamos una empresa. Y como yo contribuyo con ese proyecto de software, me invitaron si quería trabajar con ellos. En el medio me había vuelto a Rosario, trabajé en Grupo San Cristóbal, que veo un par de caras, ¿cómo va? Y bueno, yo continúo trabajando acá en la facultad, contento de tener estos maravillosos colegas, y como consultor en esta empresa, IMC Labs. Estamos sin tiempo, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Gracias, Tomás. Bueno, el último panelista, Joaquín Bermejo, el más peque de la mesa. Joaquín ingresó a la carrera en 2018, reciente, sacado del horno. Fue docente de la licenciatura en estadística. Actualmente se desempeña como científico de datos en una empresa de biotecnología, realizando tareas de diseño de experimentos, control estadístico de procesos, análisis de datos multivariados, análisis de datos longitudinales y desarrollo de aplicaciones web para la carga y visualización de datos. Es usuario de R, de Python, de una app armada por él mismo en JavaScript, de BLAST y FASTA. ¿Dije todo bien? Que son algoritmos de búsqueda de homología de secuencias de proteínas y de otro software para caracterizar la toxicidad y alergenicidad de compuestos químicos. Bueno, gracias. Me voy a cronometrar yo también por las dudas. Gracias por estar. Qué lindo ver tantas caras conocidas acá. Es un honor y un gran trabajo de humildad ser parte de esta mesa. Cuando Clide mandó su currículum me sentí un poquito intimidado, no les voy a mentir. Nos pidieron que mandáramos un resumen de 5 líneas de nuestra experiencia. Mi currículum tiene 3 líneas, no
no hice tantas cosas, tengo aproximadamente la misma edad que el apunte que está ahí de Gabriela. Pero voy a intentar dar un mensaje con el que se identifiquen. Cada vez que pienso por qué estudié esta carrera, tengo que volver a reformular una respuesta porque no lo tengo tan en claro y hoy en día creo que son dos las cosas que me trajeron acá. Por un lado es la habilidad de poder ver cosas que usualmente se nos escapan. O sea, nosotros ahora mismo, me imagino, estamos atravesados por un montón de fenómenos que no detectamos, que no vemos, porque nuestros sistemas sensoriales no están capacitados para eso. Estamos atravesados por rayos infrarrojos, ultravioletas, infrasonidos y ultrasonidos, antenas de, no sé, señales de radio. Y no lo vemos, o sea, literalmente son casi como ceros y unos que atraviesan nuestro cuerpo y ni nos centramos. Y ahora existen instrumentos que miden eso. Del mismo modo, hay varias tendencias y patrones que pasan en nuestro día a día que si no tuviéramos las herramientas estadísticas para brindarles sentido, no las podríamos ver tampoco. O quizás nos costaría mucho. Entonces, siempre me gustó eso, como de poder, digamos, desenterrar algo que no está a la vista, que no es tan obvio, y algo por lo cual alguien podría encontrarle mucho valor. Eso es una cosa. Y creo que también la idea de crear, por lo que escuché que estuvo diciendo esta mesa, es algo muy importante, la capacidad de poder crear algo propio y brindar valor desde nuestro lugar, nuestro humilde lugar matemático. Eso también es muy lindo. Pero sí, me gustan los números. Si tengo que irme a la respuesta obvia, me gustan los números. Yo iba a estudiar matemática. Me fui a anotar, de hecho, y conocí a un profesor ahí de la licenciatura en matemática que me dijo, ¿te gustan los números? Bueno, no estudié matemática. No sé por qué me dijo eso, fue muy sincero. Me dijo, anda a estudiar estadística. Y acá estoy. No hubo mucho más vueltas. Quería averiguar un poquito, así que fui a hablar con Nora Arnesi. Así que gracias, Nora, por recibirme, porque gracias a vos yo hoy estoy acá. Y bueno, y así arrancó mi recorrido. Creo que algo que me sirvió también mucho fue hablar con una persona que ahora está trabajando en Google. Yo no la conocía, era el amigo de un amigo. Porque me dio una visión de cómo es el ambiente profesional ahora que yo no lo sabía, no estaba al tanto de estas cosas. Él me dijo, hoy en día tu título es como tu carta de presentación. No va a definir el rol que vas a tener en una empresa o el trabajo que vas a realizar. Vos podés hacer lo que quieras. Y seguramente lo saben ustedes porque muchos científicos de datos hoy en día son psicólogos, biólogos, no estudiaron nuestra carrera, ni siquiera una carrera parecida. Porque lo que nosotros realmente necesitamos no es tanto el aprender a manejar herramientas estadísticas, es más como un juicio crítico y un manejo del método científico. Eso es como lo más importante. Así que eso está buenísimo, que sea algo tan heterogéneo. Y ya de entrada nuestro trabajo es heterogéneo porque es meterse en otras áreas y, digamos, meter números en áreas que no tienen números quizás originalmente. Yo me metí en biotecnología. No sé por qué. Pero me llegó esa oportunidad y me subí a ese tren, fue medio como dijo Tomás. Trabajar en biotecnología, no digo solo como estadístico, digo con cualquier rol. Trabajar en biotecnología es una fortaleza emocional que hay que tener, porque las cosas cambian, van variando, o sea, es como estás trabajando con un organismo vivo, y ese organismo vivo hace lo que quiere, y quizá no haga mañana lo mismo que hizo hoy. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas y con los resultados que uno saca. Más que nada, mi trabajo, mi verdadero valor en la empresa en la que entré fue cultural. Fue darles la imagen de lo que nosotros realmente hacemos, que entiendan que yo no vengo a ejecutar un programa y que salgan resultados mágicos que le van a hacer ganar miles de dólares. Que si entra basura, sale basura, eso tenían que entenderlo. Y también como la importancia de
de registrar fielmente todo lo que ellos hacían. Al principio yo no entendía nada de biotecnología, todavía me cuesta un poco, pero tenían que hacer experimentos en matraces, que son como estas cosas de vidrio que tiene líquido como esto, ¿no? Pero más lindo. Y en una experiencia en particular, me acuerdo que les pregunté, pero ¿dónde meten todos estos tubitos? O sea, ¿dónde va todo esto? Y me dicen, sí, tenemos unos agitadores que es como que hacen así, y hacen que como que el líquido se vaya revolviendo para que haya oxigenación, qué sé yo. Pero yo les había pedido como un experimento que necesitaba como 16 tubitos, que para ellos era un montón. O sea, imagínense los pocos datos con los que tengo que trabajar, porque les dije 16 y casi me apuñalan por eso. Pero lo hicieron. Y tuvieron que dividirlo como en 3 máquinas distintas. Y yo les dije, pero estas 3 máquinas funcionan igual, ¿no? O sea, estamos al tanto de que es lo mismo. Sí, me dijeron, funcionan igual. Yo por suerte les pedí que igual la anotaran en qué máquina iba cada uno de estos tubitos. No me quieren mucho en mi trabajo, imagínense, porque les hago hacer muchas cosas que no deberían. Pero bueno, igual lo hacían. Y por suerte nos dimos cuenta de que había una máquina que se ve que daba resultados distintos a los otros 2. Cosa que ellos no sabían, y ese es el valor en realidad que aporté. No es una cosa de complejidad de las técnicas estadísticas, es más ese juicio crítico que podemos brindar y encontrar el valor en las cosas ocultas. Ese es como el mensaje que quería dejarles, que si hay algo que tenemos que saber transmitir es a poder hallar ese valor. Gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, cuánta variabilidad, diría un estadístico, en esta mesa. Yo noté algunas palabras que fueron surgiendo. Algunas tienen que ver con las similitudes que varios nombraron acerca de la exigencia académica, del valor de la formación que fueron recibiendo a lo largo del trayecto educativo. También hablaron sobre la rigurosidad de los procesos en distintos momentos, la rigurosidad de anotar los datos y cómo generarlos y demás. También se hablaron sobre la posibilidad de aplicar las estadísticas en distintas áreas, que de hecho lo plasma el trayecto de cada uno de quienes están acá como panelistas. Les agradecemos muchísimo por estar acá. Y ahora, como para terminar, y brevísimamente, porque tenemos todos apetito, pero les pediría que nos den una breve reflexión acerca de, bueno, hacia dónde vamos. O sea, cada uno de ustedes, recibió mucho, recibió de la formación, recibió del trayecto que están atravesando profesionalmente. ¿Hacia dónde va la estadística? No digo en 75 años porque ninguno de los que estamos acá creo que lleguemos, pero por lo menos en los próximos 10, 15 años, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué nos hace falta? O alguna reflexión que quieran hacer sobre el futuro. En el orden que quieran. Bueno, yo creo que si vamos a hablar de futuro, a todos nos surge ahora el análisis de Big Data. Y bueno, estuve hablando con varios colegas estadísticos y gente que trabaja en la investigación de si el Big Data o la inteligencia artificial nos va a reemplazar, por ejemplo, en las tareas que realizamos cotidianamente. Yo hace un tiempo los reportes de datos de un estudio clínico los corría en SAS mensualmente, ahora tengo un tablero, programo una sola vez un tablero y el tablero se actualiza cada 15 minutos, digamos. Hay cosas que el futuro nos va a reemplazar, pero creo que como estadísticos debemos valorar nuestra profesión, y cuando nos preguntan sobre el Big Data, yo creo que el análisis de datos obtenidos aleatoriamente y grandes bases de datos no nos va a reemplazar, sino como que tiene que surgir como disparador de hipótesis que después tienen que ser comprobadas con las metodologías estadísticas y en un contexto riguroso de investigación. Yo creo que va a servir como disparador, pero que después el análisis no puede ser realizado por inteligencia artificial y que
eso no nos va a reemplazar, sino que nuestro conocimiento tiene que valer para seguir haciendo todos los estudios con la rigurosidad científica y aplicando los métodos y validando todas las inferencias que hacemos los estadísticos. Bueno, con respecto al futuro, yo sí quiero estar en 75 años, va a ser medio impresionante, pero hay dos aspectos que me interesan pensar del futuro de la estadística. Uno está relacionado con lo que decías vos, los grandes volúmenes de datos. Obviamente la cantidad de datos va creciendo de la mano de que crece la tecnología para registrarlos y digitalizarlos. Entonces, ¿y por qué genera un problema ahora? ¿Y se acuerdan hace un tiempo el valor de P era el rey de la estadística? ¿Y a quién se le ocurría discutirlo? Cuanto más chico mejor. Y lo discutieron y dijeron, no, claro, con un tamaño de muestra grande, cualquier diferencia de morondanga es significativa. Entonces pensamos, no todo lo significativo es importante, no importa informar el tamaño del efecto. No solo decís que es significativo, sino que decís qué cosa es significativa. Y entonces ahí generó el problema o la aclaración de no todo resultado significativo es importante desde el punto de vista del área y no todo lo que es importante alcanza a ser estadísticamente significativo. Entonces ahí siempre está nuestro trabajo interdisciplinario y comprender eso. O sea, tener conciencia de ese resultado que tenemos. Pero bueno, a ver, aparece aprendizaje de máquina, deep learning, inteligencia artificial. A ver, una regresión lineal, simple. ¿No es aprendizaje de máquina también? ¿No le estás poniendo a la máquina unos datos? Le indicás qué modelo querés y no te da el resultado que lo que aprendió con los datos que le diste. A ver, hay muchas técnicas nuevas que obviamente para algunas áreas, pero qué sé yo, hay diseños de agronomía que siguen siendo con las replicaciones, todo riguroso, pero también hay tesis del doctorado de agronomía que ahora son datos, millones y millones de imágenes satelitales, de drones, de registros de sensores. Entonces, las técnicas de estadística a aplicar son diferentes, pero tienen estadística atrás, no es otra cosa. Le podrán poner un nombre más marketinero, más top, más cool, pero sigue siendo estadística. Entonces creo que el estadístico se tiene que ir modificando junto con la tecnología, con los avances, no nos queda otra. De la misma manera que antes le hacíamos reverencia al valor P y ahora no tanto o lo cuestionan, bueno, de la misma manera vamos a empezar a trabajar en algunos casos con técnicas que busquen un patrón en los datos y utilice eso para predecir o clasificar según. Sin embargo, hay situaciones en las que no se va a poder escapar de la estadística y el estadístico clásico también va a tener que estar ahí. Me refiero al estadístico clásico, el que se basa en la inferencia, en modelo probabilístico, pero estadísticos somos todos, los que trabajan en eso como los que trabajan en otra cosa. Eso por un lado. Y relacionado a eso está el segundo aspecto que escuchaba a la alumna de primer año que dijo, hay que explicar qué es la estadística, no conocen la carrera. Y ahí se me ocurrió algo. Como le pasó a Joaquín, que un docente de matemática le dijo, anda a estudiar en estadística, ¿no podríamos poner a alguien disfrazado en cada carrera que tenga matemática? Y entonces cuando se van a anotar dicen, no, te conviene estadística, mira, te lo digo yo que soy de acá. Y entonces lo manda, yo creo que esa es una buena alternativa, con él funcionó. Entonces esa es una alternativa. La otra que digo es que el estadístico, somos raros, tenemos autoestima alta porque sabemos que sabemos y nos creemos que sabemos, a lo mejor más de lo que sabemos, pero miramos por arriba, bueno, tenemos autoestima alta, pero somos de perfil bajo. Hay otros profesionales que venden las cosas mucho mejor que nosotros. Entonces, ¿qué recomiendo para el futuro? Basta de perfil bajo, chicos, vamos, arriba. Sabemos un montón y los demás... No sabemos, a lo mejor saben lo mismo, pero hagámosles creer que no. Segundo, tenemos que saber vender y comunicar. Porque mientras estamos estudiando muy sacrificadamente una nueva metodología, un teorema, hay otro de otra profesión vendiendo una técnica similar a lo que yo estoy estudiando. Hay que vendernos. Nos tenemos que vender y tenemos que comunicar. Comunicar lo que hacemos
comunicarle al que le hacemos el trabajo, y comunicar para explicar qué es la estadística también sería una buena oportunidad. Entonces, venderse y comunicar. Y basta de perfil bajo. Eso es lo que pienso para el futuro, así la estadística sigue. Gracias. Gracias. Gracias, Elina. Me es muy difícil decir algo con tantos investigadores. Sí me siento en una situación de decir algo que es más una expresión de deseo. Poner también la estadística en la ciencia estadística, en las ciencias sociales, en las ciencias económicas. Porque fíjense lo que pasó. Y había mucho conocimiento estadístico y quedó bastante desbalanceado. Pero abordar la ciencia social es muy difícil. Cuando vos comentabas que hiciste poner en distintos lugares, ¿cómo pones a la gente en distintos lugares? ¿Cómo una vez que armaste un estrato se te cambió? ¿Cómo una vez que sacás un dato y le pones un factor de expansión te das cuenta que ahí están juntos todos los conventillos? Es realmente tan movible, tan desafiante, tan constantemente demandado públicamente, porque ves el resultado en los diarios, porque escuchás que de cualquier provincia lo están criticando. Es tan fuerte que yo creo que ahí hay que poner energías. Y le pido a la universidad que vea la manera de formar en estas estadísticos en ciencias sociales que tienen un movimiento incontrolable de una sociedad de la que quieren saber algo para que ojalá los políticos vean el lugar donde está el problema y lo que hay que hacer. Porque cuando damos una información no es solo la tasa que se informa ahí, estamos dando mucha información adicional. ¿Quiénes son los desocupados? ¿Qué edades? ¿Cuáles son las líneas que están sacando gente? Hay demasiadas cosas que se pueden saber, que se deben saber y que los estadísticos tenemos todas las herramientas, absolutamente todas, para trabajar con eso. Gracias. Gracias, Clive. Bueno. Sepan disculpar si están con hambre. Voy a tratar No, vi la hora nomás. Esa es parte de la diferencia generacional. Ellos dos se cronometraron, les cuento. Bueno, no, ya han dicho muchas cosas que en general acuerdo. Empezaron hablando de la información y el Big Data y los números y hablaron de venderse, comunicar. El mundo hace rato que pide a gritos información y certidumbres y lo va a seguir haciendo. Y nosotros por ahí como estadísticos lo que pasa es que nos vienen con una pregunta y se van con tres. Porque no nos animamos a dar una respuesta tajante ante una pregunta que por ahí no está muy bien formulada o que le falta algo de acá, algo de allá. Y entonces genera esto por ahí que comentabas de que, fui un estadístico, me dio más dudas de las que tenía. Me voy con algún otro que me diga algo que me deje contento, ¿no? Y eso es importante, mantener este espíritu crítico que es particular de esta carrera estadística. Donde yo trabajo somos 13 que hacemos estadística y yo soy el único estadístico. Mucha gente que viene de la física, que viene de la matemática, de ingenierías, de otros lados que después se profesionalizaron en la estadística porque tomaron un curso, porque leyeron un libro y porque empezaron a trabajar de eso. Y la visión crítica, que también mencionaba él, y el hacer esa pregunta extra que no es tan evidente, y estos datos de dónde vienen, pero si estás mirando aquello otro, en realidad te lo estás confundiendo con lo otro, o este número no significa eso que vos pensás, es un valor muy grande y que creo que acá está muy presente. Y tenemos como que abrazarnos a eso para fortalecernos y utilizarlo como nuestra herramienta a la hora de comunicar, de defender nuestro trabajo, y también de tender puentes con estas otras profesiones que vienen de otro lado y por necesidad en la mayoría de los casos o por gusto terminan profesionalizándose o aprendiendo de estadística.
nosotros tenemos muchísimo para dar y también tenemos muchísimo para aprender de las otras profesiones. Porque por ahí, acá entre cuatro paredes, todo el mundo entendemos de una misma forma, un mismo concepto. Y de repente nos juntamos con alguien de otra carrera y lo están entendiendo distinto. Y bueno, tenemos que ver qué es lo que pasa para ver cómo podemos nosotros colaborar o aprender de ellos. Así que, para ir cerrando, creo que hablamos de Big Data, aprendizaje automático, inteligencia artificial y demás. Yo creo que la estadística es hoy protagonista, va a seguir siendo muy protagonista y bueno, está en nosotros decidir cómo nos preparamos para eso. Así que bueno, gracias. Gracias, Tomás. La verdad que cómo superar eso... Creo que si puedo sumar palabras a eso creo que en todas las áreas donde se han hecho grandes descubrimientos ha habido antes la convergencia de distintos rubros, distintas áreas de conocimiento que empezaron a trabajar juntas, que quizás habían arrancado a trabajar juntas y cuando se especializan se separan. Como bueno, ahora la informática y la lingüística se han hecho amigas. Y creo que nosotros estamos quizá en esa etapa de divergencia con otras áreas como pueden ser la computación y la matemática pura. Y tenemos como que volver a trazar esa convergencia, como encontrar las fortalezas en la sinergia entre todas esas áreas. Que implica, por un lado, que esas áreas vengan para más cerca de nuestro lado y entiendan la importancia de todos los métodos estadísticos, porque no siempre vas a tener 1 millón de registros en tu base de datos. A veces vas a tener 16 y agradecer que te dieron 16. Así que eso por un lado, pero también nosotros que vayamos hacia allá y comprendamos que tenemos que aprender a usar esas herramientas, tenemos que aprender de complejidad computacional y todas esas cosas que quizás hoy en día se nos escapan o que no son parte de nuestra currícula. Creo que en mucho tiempo lo que va a ser una verdadera formación en ciencias de datos ya no va a estar dada por las herramientas ni de machine learning, ni de estadística, nada, no va a estar dado por las herramientas porque hoy todas las herramientas se pueden aprender en internet y a montones, hay un montón de información y paradójicamente eso es como el 10% de nuestro verdadero trabajo. Lo que nosotros realmente tenemos que aprender y que creo que es lo que se va a formar es en ese juicio crítico y en esa aplicación rigurosa del método científico. Va a ser como estudiar criminología, o sea, vamos a aprender a ser detectives, porque después las herramientas las podés aprender con el tiempo, pero la elaboración de esa forma de pensar, de hacerse preguntas y de ir a buscar la respuesta, eso es lo que realmente nos tiene que diferenciar. Tenemos que capitalizar que nosotros no somos los modelos, sino que somos el intelecto detrás de esos modelos. Gracias. Gracias.